Avance Universitario, el podcast de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es la voz de la comunidad universitaria. Los conocimientos, la opinión y la información están al aire a través de Avance Universitario. Hola, bueno, pues vamos aquí a empezar nuestra edición de podcast sobre difusión de la carrera de biotecnología. Sí, en esta ocasión estamos presentes el presidente de la Sociedad de Alumnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Emilio Estrada López y como ya me presentó el doctor, soy el presidente de la Sociedad de Alumnos. Por decirlo de alguna manera, el más argüendero de la carrera hasta el momento, hasta que alguien me supla. Alguien que podría estar presente en esta mesa. Y pues bueno, realmente aquí mi trabajo en conjunto, junto con la administración, bueno, es llevar a ustedes también desde una perspectiva a lo mejor un poquito más light, porque pues bueno, no tenemos el grado aquí de nuestros profesores, pero de alguna manera una vista general y ya un poco más informada, vaya, gracias a lo que estudiamos, pero pues que bueno, a llevarlo a oídos de ustedes y que también sea de una forma más amigable, vaya. También tenemos aquí la presencia de la alumna de segundo semestre que también es miembro de la Sociedad de Alumnos. Hola, mucho gusto, soy Abril Naomi Reyes Luébano, parte de Sociedad de Alumnos y yo apenas voy empezando, pero es una excelente carrera, la verdad. Pues recomendarles que se metan, es muy buena licenciatura y si les gusta la química y la ciencia, va a ser excelente para ustedes. Y también el docente investigador que es maestro de nuestro programa de biotecnología. Muchas gracias, doctor Fernando. Yo soy el doctor Sergio Abraham Hernández Covarrubias y soy docente de la carrera de biotecnología. Muy contento también de estar aquí haciendo este trabajo de divulgación hacia la sociedad. Queremos que la carrera crezca, como mencionan aquí nuestros alumnos. Queremos que se conozca más que nada en la sociedad, porque tal vez en un principio biotecnología, pues aunque ya en algunos lugares se conoce más, aquí en Zacatecas pues es todavía una carrera reciente. Entonces queremos que se conozcan el quehacer, como dice mi compañero el doctor Fernando, del biotecnólogo y todos los aportes que ha hecho a la ciencia y al desarrollo también de la tecnología. Bien, bueno, y por último yo me presento, soy el doctor Fernando Guerrero, también docente del programa y actualmente soy el responsable de la licenciatura. Entonces, pues vamos, sin más preámbulo, pues vamos a empezar, ¿verdad? Bueno, nuestro primer tema empezó con los biólogos y ahora es totalmente tema biotecnológico. Una proteína que se ha utilizado bastante en este ámbito, tanto aplicado como de investigación. Y pues vamos a hablar ahora del descubrimiento y desarrollo de la proteína verde fluorescente, que es GFP. La GFP, una forma fácil de verlo y concisa, es verlo como tratar de investigar una ciudad sin luz de noche. Es decir, sabemos que hay movimiento, pero no sabemos qué movimientos hay. Entonces la GFP en la ciencia fue como la CFE en México. Le puso luz y nos dejó ver todos los movimientos que había en las células. Me encantó la manera en que Abril lo expresó. También una manera en la que me gustó ver este tipo de descubrimientos, vaya, es cómo llegamos de es una proteína al final de cuentas, sin embargo, cómo ha sido tan ampliamente usada, cómo desde su descubrimiento ha pasado por varias evoluciones, vaya, que hasta el día de hoy nos damos el atrevimiento, nos damos el lujo de inclusive poner esta proteína en una caja Petri y hacer figuras random, como ya fue una figura de Shrek, y cómo esta misma proteína la empleamos como un biomarcador en la detección, por ejemplo, de cáncer. O sea, realmente es una aplicación enorme, una aplicación muy grande que a día de hoy pues nos ha traído más que a ese acercamiento, ¿no? Y esa evolución científica, inclusive también a divertirnos un poquito con ella. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas es una proteína fluorescente y a ver, esto queramos o no llama muchísimo la atención y es una parte que hace divertida también a la ciencia. Lo que me impresiona a mí también de este tema es cómo
algo que al día de hoy nos parece cotidiano, ¿no? Que ya se hace en las prácticas de laboratorio, que se vuelve accesible para los alumnos, por ejemplo, de la carrera de biotecnología que tienen prácticas, pues no comienza así, ¿no? Y a veces perdemos como el sentido o la orientación de que todo el trabajo que costó para llegar a ese fácil manejo para que los alumnos lo puedan ver en su clase, ¿no? Si nosotros remontamos un poco a la historia del descubrimiento de la GFP, porque al final de cuentas es un descubrimiento, no es una creación, sí fue modificada después, pero lo encontramos en la naturaleza. Yo por eso muchas veces les digo a los alumnos en las clases que un biotecnólogo también tiene que tener algo de buen biólogo, pues, porque muchos de los descubrimientos todavía al día de hoy están ahí, están en la naturaleza y tenemos que tener esa como pasión para ir a investigarlo, ¿no? Como lo hizo Osamu Shimomura, que fue el científico que descubrió esta proteína por primera vez allá en 1961 en una medusa que se llama Aquarea victoria, que cambiaba de color, bueno, no cambiaba de color, sino que emitía luz. Este científico Osamu ya investigaba el fenómeno de bioluminiscencia en otros organismos, que es la capacidad que tiene una célula de emitir luz. Sin embargo, esta medusa el color era un poco distinto, ¿no? Y eso fue lo que llamó mucho la atención, ¿no? Y de ahí todos los pasos hasta el día de hoy, ¿no? Ese gran trabajo que se realizó es lo que me apasiona a mí de este tema. Recopilando esto, ¿verdad? Y ya para ir entrando y desarrollando lo del tema, pues, bueno, recopilando lo que ustedes dicen, pues la proteína verde fluorescente es una proteína de las medusas, ¿verdad? La que las hace brillar. Y actualmente las utilizamos para muchas cosas, como dice el doctor Sergio, ver todo el avance, pues, de cómo fue todo lo que se batalló para descubrirla y cómo la utilizamos ahorita desde hacer placas. Por ejemplo, acá hace poco nosotros llevamos a una prepa una placa Petri, donde unas alumnas escribieron Was Biotech con unas bacterias que expresan esta proteína y brilla, ¿no? Se ve muy bonita, a los humanos nos gusta lo que brilla, ¿verdad? Y aparte de ese tipo de cosas de hacer con los alumnos, pues es una proteína muy importante donde vemos, como dice Abril, los mapas celulares. Podemos rastrear desde cómo infecta un virus una célula, podemos modificar un virus y hacerlo brillar y lo seguimos por técnicas, ¿verdad? Seguimos cómo infecta una célula y cómo se va a través de un organismo vivo. Además de esto, otros descubrimientos importantes de esta proteína, pues ha sido la sinapsis de las neuronas, ¿verdad? Cómo se comunican las neuronas, cómo avientan mensajes, viéndolas brillar con GFP, ¿verdad? Y también, pues hasta imagenología, donde podemos detectar cánceres. Entonces es una aplicación tremenda. Y aquí ya entramos más o menos para ir viendo cómo se descubrió, que decía el doctor Sergio, que el doctor Shimura, que él ya había estudiado, ¿no? Él ya había estudiado otras proteínas fluorescentes de un mini crustáceo, que no recuerdo cómo se llama, pero que brillaban de una forma azul, que él la descubrió, la cristalizó esta proteína y le llamó aquaporina. Sí, no, aquaporina, ¿verdad? Sí, aquaporina. Sí, posteriormente lo invitaron, eso fue descubierto en Japón. Posteriormente él, como se hizo como la eminencia de las proteínas fluorescentes en los años 60, y lo invitaron a que también aislara las proteínas de las medusas, que él también pensaba que era de la misma familia de las proteínas, que esta proteína de los crustáceos necesitaba una reacción química para brillar, ¿no? Con calcio, necesitaba una reacción química con calcio. Y él creía que con las medusas iba a ser igual y dijo, facilito, ¿no? Facilito, voy a Estados Unidos y la descubro. Y pues ya resulta que no. 850,000 medusas. Suena mucho, es mucho. Tal vez a día de hoy, si un científico llega y nos presenta, utilicé 850,000 medusas para un experimento, pues lo vamos a tachar de loco, de inhumano, de que está bioéticamente incorrecto, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas está empleando una vida, un ser vivo. Entonces, 850,000 medusas le tomó, pues bueno, estar trabajando con ellas. Pues no podemos decir que las desvivió porque pues no nos consta, pero pues creemos que sí.
seguramente, Sí, pero... una máquina para matar. Exactamente, entonces, así como desvivió 850,000 medusas, de principio fracasó rotundamente, y pues bueno, ya sabemos que en la ciencia un fracaso no significa más que el comienzo o la llegada de un éxito, ¿verdad? Y no fue más que por un accidente que, pues bueno, el resto de estas medusas las tiró a la tarja. Y pues aquí es donde en sí se da cuenta de pues bueno, cómo él estaba erróneo en su primer planteamiento, pero al tirarlo a una tarja la cual pues tenía residuos, o bueno, había un poco de agua de mar, y es aquí donde esta proteína realmente destacó y fue donde le llamó la atención. Y es donde ahora sí comienza la parte interesante, ¿no? de esta investigación, y es donde ahora sí lo encontramos a este doctor como la eminencia como lo vemos a día de hoy. Sí, es muy interesante porque en un principio la hipótesis era que es una sola proteína, pero en ese momento se dio cuenta que la luminiscencia era diferente y se dio cuenta que la hipótesis cambió, no era una proteína, eran dos, la proteína que emitía luz, pero la verde fluorescente que recogía esa luz y luego florecía en color verde, ¿no? Y más que nada el doctor Shimomura, sí, es un sacrificio muy grande para la humanidad, pues 850,000 medusas, nadie, hace un momento antes de comenzar el podcast estamos hablando precisamente un poquito de los derechos de los animales, entonces tan bonitas que son, verlas en los acuarios, el romanticismo que despiertan a veces ver un animal tan frágil, ¿no? Tan pequeño. Pero pues el avance científico permitió ya no utilizar ahora estas medusas, sino precisamente la biotecnología, ahora poder clonar estos genes y expresarlos en otros organismos, que fue lo que hicieron los siguientes científicos, ¿no? En la lista de esas personas que descubren, que están involucradas con el descubrimiento de la GFP, el siguiente pues fue Douglas Pracher, que fue hasta muchos años después, en 1982, creo, 85, donde él logró clonar por primera vez el gen de la GFP. Sin embargo, aunque tuvo muchísimos descubrimientos, él no fue quien se llevó el premio Nobel, ya que otros dos científicos siguieron con su investigación y realizaron las luces fluorescentes de diferentes colores, para así poder injertarlo, por decir, en una célula y poder ver la parte verde, la parte roja y la parte azul. A esto se le llama el arco iris de la fluorescencia. Entonces, aunque sí tuvo muchos avances, Ozuma Shimomura no todo el tiempo logró su objetivo y hubo un momento en el que se estancó. E incluso es como una película de tragedia y éxito, porque se estanca y empieza a trabajar manejando un autobús. Entonces, también parte de estar persistiendo en el descubrimiento fue importante para la biotecnología que conocemos ahora y el no detenerse por una mala racha. Sí, pues muchas serendipias también ahí, ¿verdad? Bueno, me voy a regresar un poquito con eso de ahorita las 850,000 medusas, sí, un gran sacrificio y todo, pero parte de su trabajo lo enviaban todos los veranos, ¿no? Qué a gusto que la Unidad Académica de Ciencias Químicas nos envíe. O váyanse un verano a la playa, todo pagado, a investigar las medusas, qué a gusto, ¿no? Pero estuvo ahí, e incluso él lo platica, que iba con toda su familia y era casi como un ritual familiar, ir a pescar a esas medusas. Pero sí, ya vimos que al final él no pudo descubrir cómo florecía, ¿verdad? La GFP, no pudo hacer la cristalografía, no pudo inmovilizar la proteína, pero sí tuvo un descubrimiento muy importante. Él estudiaba secuencias de aminoácidos y él sí determinó una secuencia de aminoácidos de la proteína, que es básicamente pues cómo está conformada la proteína, ¿no? ¿Y qué es lo que siguió después, verdad? Y bueno, ya llega Douglas Pracher, y él ya biotecnólogo. Ahora sí pasamos esa transición de un biólogo a un biotecnólogo, donde él ya sabía la tecnología del DNA recombinante, él ya sabía cómo funcionaban los genes, ya conocía vectores, ya conocía todo. Y con la información que ya tenía de los aminoácidos, digamos que hizo ingeniería reversa. Determinó una pequeña secuencia de la GFP. ¿Y qué hizo él? Hizo primers, hizo PCRs, aisló el gen y lo pudo clonar, ¿verdad? Entonces, y a partir de ahí ya
ya era totalmente innecesario la muerte o el sacrificio de medusas, porque ya la proteína ya la podían tener en unas bacterias, en bacterias clonadas. Y él tampoco, ¿no? Él tampoco llegó a la función de la proteína, ¿no? Él no pudo verificar cómo era que florecía. Ahí ya se sabía el mecanismo. El problema es que durante mucho tiempo Osamu Shimomura no vio la aplicación. Era como algo, pues sí, florece, es el mecanismo, pero no se pensaba en una aplicación. Por eso desde 1960 hasta el 82, pues un periodo muy largo de tiempo. Sin embargo, cuando llega Douglas Prachaire ya pensaba que se podía aplicar como un gen reportero, como esta lámpara que menciona nuestra compañera que puede iluminar esos caminos celulares. Sin embargo, pues se quedó sin fondos y no pudo continuar con su investigación. Y esa pasó a otros investigadores. Vamos a decir, para ser más precisos, la ruta, un biólogo molecular, y después siguieron los biotecnólogos 100%, que vieron la aplicación, y fue cuando hicieron el arco iris. Y lo que vemos en este camino de descubrimientos científicos es que pasa mucho tiempo para reconocer. A veces pensamos que el premio Nobel se le da a alguien por algo que inventó la semana pasada, cuando no es así. No se tiene que comprobar su aplicación, su importancia a la ciencia. Y en este caso el camino de la GFP fue un camino muy largo, porque el Nobel se otorgó hasta el 2008, cuando ya estuvo comprobadísimo, ya había muchas utilidades, ya habíamos visto estos caminos celulares en neuronas y en un montón de organismos modelos, ¿no? Como es el C. elegans, el gusanito elegante y muchos más. Sí, bueno, pues parte de este camino, y aquí lo mencionó aquí el doctor Sergio, es Martin Chalfie, quien justamente empleó este gen. Pues bueno, él se hizo la pregunta, a ver qué pasa si tomo un gusano transparente y inserto el gen. Pues bueno, al día de hoy lo pensamos y dice, bueno, pues lo va a expresar y va a emitir luz, ¿verdad? Al momento de darle luz ultravioleta. Y fue así. Realmente este científico también, pues bueno, colaboró, fue una de las primeras personas que obtuvo el gen. Y ya por sus debidas técnicas moleculares, Martin llega a expresar el gen dentro de este gusano. Y pues bueno, una vez también que demostró, ¿no?, este potencial de esta proteína como marcador. Y aparece la fotografía de Science, primera portada, en 1996, ¿no? ¿Qué? 94. Una foto muy importante. Bueno, en esta imagen, pues dio la vuelta al mundo. Imagínense en esos tiempos, ves un gusano que brilla en una foto, ¿no? Entonces sí, fue algo histórico, algo bastante histórico. Bueno, me voy a regresar con eso de que comentó Abril sobre el arcoíris de la fluorescencia. ¿Cómo le hicieron esto aquí? También, pura ingeniería genética, ¿verdad? La misma GFP solo le hicieron unas modificaciones en sus genes y vieron que podía dar otros colores. Y eso también le damos muchísima aplicación hoy en día. Ya nomás yo, para terminar, voy a decir una experiencia que tuve con GFP en mi trabajo de doctorado. Yo estudié un mecanismo para disminuir la respuesta inmune en contra de un virus, ¿no? Por ejemplo, era un virus dedicado a terapia génica. Y pues lo importante en terapia génica es que este virus no dañe, sino ayude. Entonces yo en este caso utilicé la proteína verde fluorescente que estaba anclada a este virus. El virus expresaba la proteína y yo lo que quería era que aumentara el brillo. Hice una estrategia para que hubiera más virus al interior de la célula. Y sí lo veía muy bonito en mis cultivos. Cuando yo no hacía mi estrategia, pues se veía un menor porcentaje de brillo, y cuando metía mi estrategia, pues las células brillaban un montón. ¿Cuántas historias en biotecnología, descubrimientos científicos, y al final de cuentas impulsan o motivan a los jóvenes a estudiar un camino en la ciencia y tecnología, ¿no? Esa imagen que menciona el doctor Fernando del gusano, de C. elegans, pues a lo mejor alguna vez nos tocó verla nosotros que estamos ya más veteranos, y fue lo que nos impulsó, ¿no? Alguna imagen una historia sobre
de ciencia y fue lo que hizo que nuestra carrera, nuestro camino se fuera hacia este rumbo. ¿Cuántas historias de esas les va a tocar a lo mejor a las nuevas generaciones? Y está bien que se conozcan, ¿no? El esfuerzo humano detrás de eso y la importancia de esos descubrimientos, ¿no? Como no darlos por sentado. La aplicación principalmente, ¿no? Como desde una medusita ahora hasta ver mecanismos de virus como lo hace o como lo trabaja el doctor Fernando, ¿no? Esperemos que motive y que a la sociedad zacatecana le interesen más estos temas. Pues bueno, ya para ir cerrando este bloque y este primer episodio de este podcast, el cual no tiene nombre. Hay que ponerle nombre. Pues bueno, exactamente, o sea, realmente, bueno, ese incentivo que nos dan nosotros los jóvenes para llegar a esta parte, a estudiar este tipo de carreras, pues es lógicamente eso que sea llamativo, ¿verdad? Eso que dices tú, ok, o sea, al final de cuentas, todos los seres vivos, bueno, a lo mejor no todos, pero pues bueno, tenemos esa atracción hacia la luz. Y finalmente fue también esa interacción con esta proteína y con esa interacción de ver en la naturaleza que había algunos animales que sin que se lo pidiera nadie, sin que estuviera obligada a hacerlo, o a lo mejor sí, porque pues podría ser también un mecanismo de defensa o de atracción, sin más llegan a expresarlo y pues bueno, obtenemos nosotros la respuesta a muchos problemas del mañana. Ya tenemos la respuesta en el dado del caso, digamos, no sé, a lo mejor lo más comercial, lo más evidente, el caso del cáncer, y que pues al día de mañana van a estar siguiendo viendo más descubrimientos, no sé, a lo mejor nos toca presenciar otro Nobel en cuestión a la evolución de este tipo de estudios y que pues llegaron a todavía más voces y que bueno, al final de cuentas ha sido que tiene que ir sembrando más dudas que respuestas para este tipo de investigaciones sigan existiendo. Bien, pues muchas gracias a todos. Ya con esto concluimos nuestro podcast de difusión de biotecnología y pues los invitamos a que visiten nuestras instalaciones, a que conozcan qué es lo que hacemos nosotros, les va a interesar. Sí, entonces los invitamos. Muchas gracias. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Así termina Avance Universitario. Nos escuchamos en una próxima emisión con más conocimientos, opiniones e información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas. Avance Universitario es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la UAS. Somos Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos innovación, compromiso e inclusión.